servilletas y manteles. Y se le metió una rana en el quítate y no es En el lavadero, te he visto lavar, te he visto lavar. Y me pareciste, sirena del mar. Anda que ya no te quiero, que te has dejado llevar. Como el burro del arriero, a beber agua al pilar. En el lavadero, te he visto lavar, te he visto lavar. Y me pareciste, sirena del mar. Una serrana allá arriba. ¡Al chocolate! No, que no jugara al otro. Casa en particular. Cuando tú se mojan con los demás, agáchate y vuélvete a agachar. ¿Pero qué hacéis? Oh, madre. Poneros ahora mismo a hacer algo. Que sois más vagas, que no sabéis hacer. Estamos Poneros ahora mismo. jugando. Vamos, que tengo un cestado aquí de ropa y vosotros haciendo cosas. Venga, ahora va. Cállate. Y tú ven para acá aquí, al lado mío, vamos. Cállate tú. Pero Cállate. bueno. Tanto fuera. No viene. Madre mía. Pero vamos, pero lavando, ¿eh? Vale. Estamos hoy. Madre mía. Pero bueno. Es que vamos. Vaga, que no sabéis hacer nada en absoluto. Así os va a salir novio por las narices, os va a salir novio. Yo no quiero, vamos, No, ya. que te cojo los pelos y te los arranco. Va buena más, bagaza. Siempre lavando, siempre Que te calles, te digo, ¿eh? Es que vamos. Pues, ¿sabéis una cosa? ¿Qué cosa? No. Porque estoy otra vez preña. Madre mía. Y ya con 4 muchachos, o 5. Pero otra vez estás preñada. Sí. Pues si estás en la cuarentena. ¿Y qué quieres si mi marido es un bruto? ¿Y eso qué Lo que es un guarro, es lo que es un guarro y un asqueroso. Bueno, pues que sea que venga la niña. A ver si es verdad, por lo menos que sea una niña, porque con Claro. 5 muchachos. Pues estoy yo con 2 y me tienen hasta el gorro ya. Hasta el gorro me tienen. Hasta el gorro. Guaca a mí. Madre mía. Que tú para de lavar, que tú para de fregar, que tú para de todo. ¡Filomena! ¿Dónde estará esta mujer? Todo el día trabajando en el campo y llego a mi casa y no hay nadie. No está mi mujer. ¡Filomena! ¿Pero tú qué haces? Estoy lavando, ¿Cómo que estás lavando? estoy lavando. Bueno, pero ¿tú te crees que yo todo el día trabajando y llego a mi casa, y no está mi mujer para ponerme la cena? Pero si no, Pero estoy si- aquí lavando, tengo mucha ropa que lavar. Pero tú no te puedes organizar y tener cada cosa. Tú no puedes. No puede ser que yo me pase todo el día trabajando y llegue a la casa y me encuentre 4 paredes. Pero si es que estoy lavando y la casa ya está hecha, Claro. todo. Está todo hecho. Tienes que organizarte. Pues deja a la mujer en paz. Tú cállate, que soy una charlatana. Y os pasáis el día aquí con la chicharra y no hacéis nada. Te voy esta Pero si yo noche. sí. Esta noche tú vas a dormir caliente. Pero vamos a ver. Eh, Pero si yo estoy todo el día haciendo cosas, si te ayudo en el campo, si te ayudo Esta, en todo tú el me sitio. ayudas a mí. Sí, ¿Te atreves a decir quién sí, es? te ayudo, sí. Dios mío, qué desgracia la ¿Qué quieres que mía. haga? ¿Qué quieres que haga? Uy, vamos para casa, que esta noche no sé lo que voy a hacer. ¿Y tus hijas qué? Ahí jugando, haciendo el tonto, venga. Escúchame, no te pongas a llorar, que es lo único que sabes hacer. Vamos para casa, vamos, coge a tus hijas y vámonos. Tú cállate, Vamos. cállate que va a Ven venir. para casa. Hoy va a venir ella de todo. ¡Mira para allá! A mí tú no me grites animal. Yo los doy a todas. Venga, vamos para casa. Con la mujer. Y coger el cesto. Vamos, Cogerlo todo. venga. Esta noche vaya a dormir todas calenticas, bien. Vamos. Siempre Mira para allá. dice que padre eres tú. Cago en la mar como tenga que volver, no sé lo que voy a hacer con vosotros. Venga para casa. Dice una guarra que si no va bien la comida, pero a mí no me diga, ¿eh? Es muy bueno.
el mío también. Va el otro día y le dice que tú no quizás igual que mi madre. Y dice, y mira, que dice que no hago igual las cosas que su madre. Bueno, pero aquí es muy bueno, es muy bueno. Bueno, el mío menos mal que no tiene madre, si no, pues me diría lo mismo. No quiso como tu madre, que si no sé qué. En fin. Mira, y el otro día, pues que se le ocurre ahí en la plecasa, porque dejó las botas y pues mira, cosas que no me acordé de recogerlas. Cómo se puso, pero bueno, pero que es muy bueno, es muy bueno. Bueno, Es ¿y muy de bueno. la boda de tu hija qué? ¿Cómo va eso? Pues que ya hemos hablado con el chico y con los padres. ¿De qué casamiento está hablando, madre? Hija, tú tranquila, que ya hemos hablado tu padre y yo. Pero vamos a ver, ¿cómo quieres que esté tranquila si está hablando de mi vida? Ay, pero hija, pero es lo que hay. Que no, que yo quiero seguir estudiando, madre. Pero hija, que no puede ser, que no. Mira, si es un buen chico. Que me da igual, que yo quiero seguir estudiando. Que no quiero seguir estudiando como vosotras. Que no, hija, que no. Que, mira, lo hemos hablado tu padre y yo y que te tienes que casar. Pero que me da igual de lo que estáis hablando, que ya no me caso. Y antes ¿Acaso de, tu madre, niña? Que no, que ya Pues te- tienes razón. que ya antes de casarme me voy de casa, ¿eh? También te lo digo. Hija, ¿y cómo te vas a ir de casa, hija? Pues yéndome, Por favor. que ya no me quiero ir, mamá. Venga, mira, vamos para casa, que lo vamos a hablar tu padre y yo. No, que yo no me caso y punto. Hija, que sí, vamos. Vamos a... Y ya está. Venga, vamos, que lo vamos a hablar. Que yo no me caso. Que sí, hija, vamos. Pues vaya, para a mí me han dejado a la sola. ¿Y qué hago yo aquí solita? Con esta barriga, con todo lo que tengo que hacer en casa. Pues yo también me voy. Ya me apañaré como lo hago todo, pero ya me voy también.